Hola, amigas y amigos. Vamos a ver litiasis. Bueno, la litiasis es una enfermedad caracterizada por la formación de precipitados y cristales en los riñones por desequilibrio en su concentración y la falta de inhibidores naturales de la cristalización. Pues está muy evidente. Luego, etiología. Aquí te voy a mencionar una lista de etiologías, pero hay que saber que no actúan por sí solas, sino que es multifactorial, es la suma de varias de estas. Aquí pues están los trastornos metabólicos, por ejemplo, una hipercalciuria, que elimines mucho calcio a través del riñón, la deshidratación, las infecciones virales urinarias, los factores genéticos, los medicamentos como por ejemplo los diuréticos y los antiácidos, una dieta alta en proteínas y en sodio, alteraciones anatómicas, por ejemplo, que tengas una estenosis o que tengas algo así, que hace que haya más, que hace que haya éstasis de la orina, eso ocasiona litos. Y luego enfermedades sistémicas, como por ejemplo la gota o el hiperparatiroidismo. Ahora, tipos de cálculo y factores específicos, determinantes de cada cálculo. Entonces, vamos a hablar de cada tipo de cálculo por sí solito y algunos factores predisponentes que son específicamente para ese cálculo. Primero tenemos los de oxalato de calcio. Estos son los más comunes y se ven en forma de cristalitos como de ataúd, como estos. Representan el 70 al 80% de los cálculos y puede ser un hallazgo normal por deshidratación. Entonces, si nosotros tenemos un paciente en el que nos reportan cristales de oxalato de calcio, tenemos que dejarlo, por así decirlo, dejarlo pasar, pero citarlo de nuevo, hacer un seguimiento y si volvemos a ver cristales de oxalato de calcio, o sea, si estos son persistentes, ya nos puede estar hablando de una hiperoxaluria. Puede ser idiopática o puede ser primaria, que es por afectación. Cualquier tipo de hiperoxaluria nos va a ocasionar nefrocalcinosis, que quiere decir como tal que el parénquima renal se calcifica. La hiperoxaluria se debe a un defecto renal, digo, hepático. Entonces, como a estos pacientes literalmente se les calcifican los riñones, van a requerir trasplante, pero va a ser un trasplante tanto renal como hepático, porque imagínate que le trasplantas un riñón, pero como el efecto está en el hígado, pues el riñón nuevo que le trasplantes otra vez se va a calcificar, entonces necesitas trasplante de ambos. También puede deberse a una dieta alta en oxalato. Por ejemplo, algunos alimentos que contienen mucho oxalato son la espinaca, el cacao, la nuez, la remolacha, o también tiene que ver con el tránsito intestinal lento. Después vamos con los de fosfato de calcio. Estos están relacionados con una elevación del pH, son pH más alcalino. Estos se deben a hipercalciuria. Esta hace pregunta de examen. ¿Cuánto se considera hipercalciuria? Más de 4 miligramos por kilogramo. Y esto es súper frecuente, súper frecuente. ¿Por qué hay cristal? Más bien, ¿por qué hay calcio urinario? Aquí el profe dijo que se debe a que hoy en día hay muchos alimentos con suplemento de vitamina D, o sea que todo trae vitamina D. La leche, los alimentos, los danoninos, todo trae vitamina D. Entonces, si sobra el calcio, se empieza a tirar por el riñón. O sea, si tienes mucho calcio, el calcio se empieza a tirar por el riñón. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer, porque recuerda que la vitamina D lo que hace es reabsorber calcio a nivel renal y a nivel intestinal. Entonces, si tú ya tienes suficiente calcio, lo que va a hacer es empezarlo a tirar y lo hace a través del riñón. Entonces, es por eso que empieza a haber hipercalciuria y se empiezan a formar cálculos. Ahora, si tú quieres suplementar a alguien con niveles, bueno, digo, con vitamina D, primero tienes que medirle los niveles de esta vitamina. La meta es que sean mayores de 30 y solo se le da vitamina si son menores de 30, solamente en esos casos. Otra causa, o bueno, más bien otro factor de etiología es el paratiroidismo primario, que es cuando hay una elevación de la PTH y la creatinina está normal. Estos van a requerir manejo por endocrinología, porque ¿qué va a hacer la PTH? Resorcer el hueso para sacar calcio, y entonces sucede lo mismo, mucho calcio se empieza a tirar por el riñón, y por eso da este cálculo. Y por último tenemos la acidosis tubular renal, específicamente la que es de tipo 2, porque esta va a ocasionar lo que se llama hipociclaturia.
El citrato, te lo mencionaré más adelante, es un inhibidor de la cristalización. Entonces, si tú no tienes este inhibidor, vas a propiciar nefrocalcinosis, que dijimos que es la calcificación del parénquima renal. Ahora, como son acidosis, aquí lo que tienes que pedir también es una gasometría, que ya puede ser ya sea arterial o venosa. Después, ácido úrico. Los ácidos úricos están relacionados con lo contrario, con pH ácido, lo contrario del fosfato de calcio, menor a 5,5. Esto tiene que ver con la hiperuricosuria. Esto te lo tienes que aprender. ¿Cuánto es hiperuricosuria? Más de 15 miligramos por kilo en 24 horas de ácido úrico en la orina. Y se debe a una dieta rica en purinas. ¿Qué contienen purinas? La carne, los mariscos. También tiene que ver con enfermedades como la gota y también con enfermedades como obesidad y el síndrome metabólico. Ahora vamos con los de Struvita. Los cristales de Struvita son relacionados con infecciones de vías urinarias crónicas. Estos pacientes, por lo tanto, van a requerir que les hagamos un cultivo. Y aquí en los cristales en los cristales de Struvita, cuando la infección es por Proteus mirabilis, da un lito característico, que son los coraliformes, que son estos litos que adquieren la forma de los cálices renales. Y esta es una pregunta de examen también. Proteus mirabilis es responsable de cálculos de Struvita y los litos coraliformes son su tipo característico. Y por último tenemos los cristales o cálculos de cistina, que se dan por cistinuria. Ahora, estos van a ser cristales hexagonales, son muy característicos y se debe a un trastorno genético. Ahora, aquí tienes que diferenciar cistinuria de cistinosis. Cistinosis, recuerda que es la enfermedad en la que la cistina se empieza a quedar almacenada como en lisosomas, y hacen lisosomas gigantes llenos de cistina. Esa es la cistinosis. Pero la cistinuria es que vas a empezar a tirar esa cistina por la orina y por eso se hacen cristales de esto. Ahora, algunos factores de riesgo ambientales son altas temperaturas porque van a propiciar la deshidratación. Y si estás deshidratado, tu orina va a estar más concentrada y por lo tanto va a estar más saturada. También las altas altitudes, porque en altas altitudes aumenta la excreción de bicarbonato y eso puede hacer que se empiecen a precipitar este, los cristales, como por ejemplo los de fosfato de calcio, que dijimos que es con pHs alcalinos. Y luego, ocupación. Personas que se encuentran en lugares que no tengan acceso a agua potable o a baños, porque van a empezar a retener orina, van a hacer éstasis y eso va a ser. Y pues sin agua potable es lo mismo, van a tender a deshidratarse y su orina va a estar muy saturada. Y luego también tiene que ver con factores de dieta y cultura, como ya lo dijimos, consumir alimentos que tengan mucho oxalato, como las espinacas, o que tengan muchas purinas, como los mariscos, la carne, etc. O consumir mucha sal. Alguna dieta alta en sal también te puede llevar a hacer cálculos. Luego, factores psicológicos, fisiológicos, perdón, psicológicos. Factores fisiológicos, pues sería la sobresaturación de la orina, que ya dijimos que puede ser por dieta. U otra cosa puede ser el síndrome de lisis tumoral, que es que se empiezan a deshacer todas las células tumorales de forma muy rápida y pues eso va a hacer que haya muchas proteínas en la orina y que esté muy saturada. También puede ser por disminución de los factores de cristalización, de los factores inhibidores de la cristalización, perdón. Estos son el citrato. El citrato se une al calcio, evitando su precipitación con el oxalato. Entonces, si tienes poco citrato, se va a empezar a hacer cálculos de oxalato de calcio. El magnesio hace algo similar, pero aquí ahora en vez de unirse al calcio, se une al oxalato. Otros pueden ser el pirofosfato, la taurina, la uromulina, que es la proteína de Tams-Horsfall, y los glicosaminoglicanos, que hacen que los glicosaminoglicanos lo que hacen es impedir que se empiece a pegar el cálculo con las paredes del riñón. Y también alteraciones en el pH urinario, como ya lo dijimos, que sea muy alcalino o que sea muy ácido. Luego, la epidemiología, estos van a ser más frecuentes en hombres, la proporción es de 3:1. Generalmente se presenta de los 30 a los 50 años. Se ve más en personas caucásicas y esto tiene que ver con su dieta. Y en México, por ejemplo, en Yucatán es una zona de muy alta incidencia y tiene que ver con que ellos ya tienen predisposición genética a tener cálculo. Y en los niños, antes era muy poco común, pero ahora ha aumentado la incidencia y esto tiene que ver con la dieta y la suplementación de la vitamina D. Y bueno, en la fisiopatología, lo primero es que hay una sobresaturación de la orina, o sea, va a estar muy concentrado. Eso por alguna u otra forma va a formar un núcleo.
un núcleo cristalizado. Y después a ese núcleo se empiezan a agregar cristales, taca, 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 alrededor se empieza a formar de cristales porque la orina sigue sobresaturada, taca, taca, taca. Y luego el 4 es que por factores promotores, como por ejemplo que no, el pH o que no haya suficientes inhibidores de la cristalización, va a seguir creciendo y finalmente va a formar como tal ya líquido. Y luego el diagnóstico. Tenemos que preguntar en la historia clínica antecedentes familiares, porque ya dijimos que hay predisposición genética. Tenemos que preguntar acerca de su dieta. Y luego en la exploración física, ¿qué podemos encontrar? Cólico renoureteral, que acuérdate que es ese cólico, que inicia en el sitio donde está la obstrucción, donde el delito ha causado la obstrucción. Bueno, obviamente esto de exploración física solo lo vamos a ver cuando ya el paciente llegue con una obstrucción. Entonces el dolor inicia ahí en el sitio de obstrucción y luego se va a seguir recorriendo o se va a irradiar a través de todo el uréter y a nivel lumbar. Y luego también van a presentar hematuria, porque el mismo hálito puede estar erosionando las paredes del tracto urinario. Luego en imagen, inicialmente lo que podríamos hacer sería un ultrasonido, donde lo que veríamos sería el hito como tal, que se vería una piedra blanca, con sombra acústica. Y acuérdate que es esa sombra que se hace a toda la irradiación del hito, precisamente por la sombra de las ondas que causa la piedra. Ahora, si no tiene sombra acústica, eso no es un lito. Puede ser cualquier otra cosa menos un lito. El lito siempre va a ser sombra acústica. Pero la realidad es que ahora el ultrasonido ya no se solicita porque se considera una pérdida de tiempo y solo lo podemos hacer en casos de duda. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gol estándar es la tomografía simple. Simple, simple, sin contraste. O sea, está contra la Europac. ¿Ok? No debemos decir Europac, lo que se pide es una tomografía simple. Porque nos va a permitir ver bien el cálculo y a qué nivel está. Si nosotros le metemos contraste, vamos a perder esa forma blanca del cálculo entre contraste y ya. Entonces, se recomienda que inmediatamente lo que pidas sea un ataque simple, que no pierdas el tiempo en hacer un ultrasonido, porque realmente esto no te va a decir ni siquiera a qué nivel está la obstrucción. Puede ser que te hable el tamaño un poco, pero pues realmente no pierdas el tiempo en hacer un ultrasonido, vete por la TAC directamente. TAC sí. En los laboratorios, pues puedes hacer una biometría para ver si tiene una infección concomitante, una química sanguínea donde vas a ver el ácido úrico, qué tal está, un ego donde podrías encontrar hematuria, que ya te está hablando de obstrucción, de que ya está erosionando, cultivos para ver si tiene alguna infección, por ejemplo, Proteus mirabilis, y vas a ver lo que está tirando por la orina, si está tirando, si tiene uricalciuria, citratos, oxalatos, o puedes hacerle también una gasometría. Por ejemplo, en el caso de los de fosfato de calcio, que dijimos que se puede ver a ATR de tipo 2. Y ya. Y ahora después, el tratamiento. Se divide en conservador y quirúrgico. El tratamiento conservador, primer paso es aumentar la ingesta de líquido. Se recomienda de 2 a 3 litros por día y si es pequeño el litro puede salir. Ahora, ¿qué es pequeño? En niños, si es menor a 10 milímetros, el 90% puede salir. Y en adultos, si es menor a 5 milímetros, el 90% puede salir. Ahora, eso me hace raro, déjame ver eso. Ah, sí, 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 es que se me hacía raro que en niños era más grande y en adultos más chiquito. Ya lo fui a checar y sí, es al revés. En niños es menos de 5 milímetros y en adultos es menos de 10 milímetros. Entonces aquí al revés. Para niños el valor más chiquito y para adultos el más grande. Y si son menores a este tamaño, pueden salir, la mayoría sale. También podemos dar tamsulosina para ayudar a relajar el músculo liso y que salga con mayor facilidad. Podemos dar AINES y analgésicos si es que ya tiene dolor por obstrucción. Podemos dar diuréticos para ayudarlo a salir. Y también tenemos que hacer cambios en la dieta. Tenemos que evitar los favorecedores de los litos, que son la sal y las proteínas, y aumentar los inhibidores, que son el agua y los citratos. Y pues el tratamiento quirúrgico, las opciones pueden ser litrotripsia extracorpórea de choque, que ya es en la actualidad muy poco utilizada porque los litos ya se detectan de forma más precoz por los métodos de imagen. Se puede hacer una nefrotomía percutánea, una ureteroscopía, que hoy en día es la usada menos invasiva, o se puede hacer por cirugía abierta, que por ejemplo algunos se pueden requerir cirugía abierta, sería un coraliforme o algo así, o sea, súper grandote. Y ya, eso es todo, está fácil. Adiós.